Carlos Luque, de nuevo con ustedes en el ejercicio académico del tratamiento quirúrgico de los pacientes con cáncer cervicuterino. Voy a preparar aquí un poco la clase y les saludo desde Hermosillo, Sonora. El paso primario para comprender la elección del tratamiento quirúrgico de los pacientes con cáncer cervicouterino es la comprensión de los modelos de progresión tumoral a los ganglios linfáticos. En etapa 1A1, la probabilidad de cáncer metastásico a los ganglios linfáticos es del 5%. En etapa 1A2 es del 13%. Para los tumores ya más voluminosos, 1B1, 1B2 o 2A1, ya se recomienda una linfadenectomía formal por la capacidad de generar metástasis ganglionares, que va a impactar, que es el factor pronóstico más importante en el tratamiento de los pacientes con cáncer cervicouterino. Voy a platicar acerca del cáncer cervicouterino. Recordemos que en el remate de la vagina y por debajo del istmo del útero se encuentra esta región anatómica. La teoría heterotípica de progresión tumoral dice que de la mucosa vaginal migran las células epiteliales y se transforman en malignas, invaden el estroma del miometrio y de ahí se van a los ganglios linfáticos. Hay un grupo ganglionar de tumores de ganglios primarios en la progresión de la enfermedad, que son los ganglios parametriales, después paracervicales o ureterales, obturadores hipogástricos. De los hipogástricos se van a los ilíacos externos y de ahí a los sacros. Sin embargo, cuando se rompe esta primer red de defensa, de protección, se van a los ganglios metastásicos secundarios y ya se considera una enfermedad metastásica, que son ganglios no regionales, los ilíacos comunes, los inguinales, los femorales superficiales y profundos, además de los paraórticos. En cuanto al tamaño del diámetro del tumor, tumores pequeños menores de 1 centímetro tendrán la posibilidad de tener ganglios metastásicos hasta en el 18%. Los tumores de 2 a 3 centímetros de diámetro tendrán la probabilidad de cáncer metastásico en los ganglios del 22%. De tal suerte que los tumores voluminosos mayores de 6 centímetros tendrán metástasis ganglionares hasta en el 50% de las veces en las pacientes con estas etapas clínicas. Abajo está la línea que documenta o que describe la capacidad de los ganglios linfáticos para aórticos según las etapas clínicas. En etapa clínica 1 vemos que los ganglios pélvicos se afectan en el 4% y los paraórticos se afectan en el 22% en la etapa 1B. En la etapa 1B. Ya las etapas más voluminosas, 2B, 3 o 4, vemos que la capacidad de afectación ganglionar es del 55% para los ganglios pélvicos y del 40% para los ganglios paraaórticos. Los factores que influyen en el tratamiento o en la selección del tratamiento van a ser una infinidad o una lista muy variable, pero los más importantes es la edad del paciente, la paridad, la preferencia del paciente, las comorbilidades y los factores histológicos del tipo histológico como la permeación linfovascular, la posibilidad o involucro ganglionar o metástasis a distancia. En las etapas clínicas 1A1, la probabilidad de metástasis es menos del 1%. Sin embargo, se pueden documentar enfermedades metastásicas dependiendo del diámetro de la lesión al 2 o el 3%. Cuando hay infiltración perivascular, esto es muy importante porque se incrementa diametralmente la probabilidad de metástasis a distancia, ganglionares. La permeación linfovascular tiene un valor predictivo. La probabilidad de que un tumor dé metástasis ganglionares con esta condición en etapa clínica microinvasora, cuando el tumor es menor de 3 milímetros, la probabilidad es del 4.7%, y cuando los tumores son de 3 a 5 milímetros, la probabilidad de metástasis ganglionares es del 11%. En cuanto a la invasión, los tumores delgados de 1 a 3 milímetros, la probabilidad de metástasis ganglionares será del 1%, pero los tumores que ya miden de 3 a 5 milímetros tendrán una posibilidad de metastásica a los ganglios del 6%. Como conclusión, la etapa clínica 1A1 tiene un excelente pronóstico, con sobrevidas globales a 5 años del 99% y con la extensión de la enfermedad debe definirse.
En esta etapa no se justifica la linfadenectomía en ausencia de invasión linfovascular o permeación vascular. El tratamiento es conservador a base del cono cervical o histerectomía extrafacial. En base del deseo de la de fertilidad de la paciente, el tratamiento estándar es la histerectomía. Para el cáncer microinvasor en etapa clínica 1A2, tumores ya más profundos, pero no tan menores de 7 milímetros, la probabilidad de metástasis ganglionares en esta etapa es del 13%. Según el tamaño de la longitud del tumor en esta etapa, los tumores que miden menos de 7 milímetros tendrán una probabilidad de metástasis del 2%, y cuando los tumores miden más de 7 milímetros es del 7.4%. Lo importante es que si está presente la infiltración o la permeación linfovascular, vemos cómo la capacidad en esta etapa, tumores pequeños, de generar metástasis pélvicos es del 6%, y cuando está la permeación linfovascular es hasta del 11%. Cuando hay enfermedad del 1%, y cuando hay permeación linfovascular hasta el 3% para afectar los ganglios paraaórticos. Los tumores, en cuanto a la profundidad, tumores pequeños de menos de 1 milímetro, la incidencia de la permeación linfovascular está presente en el 8.5% de los pacientes, y los tumores ya más profundos de 3 a 5 milímetros, la permeación linfovascular está en el 53% de los pacientes. En cuanto a la invasión del estroma, cuando los tumores invaden del 3 al 5 milímetros del estroma, los ganglios estarán presentes en el 9.4, en el 13.8, en el 3.8% de los pacientes. Como conclusión, en cuanto a la biología tumoral, en las etapas clínicas 1A, 2, son todavía una etapa de muy buen pronóstico, con tasas de sobrevida global a 5 años del 98%, y la extensión de la enfermedad debe definirse con la biopsia, iconización, y el tratamiento de elección es la histerectomía radical con linfadenectomía pélvica o ganglio centinela. Se justifica el tratamiento conservador a base de traquelectomía en base al deseo de preservación de la fertilidad de la paciente. Para los tumores microinvasores hay que remover todo el tejido anormal con márgenes sanos. Esto se puede lograr con cono cervical, histerectomía radical modificada, traquelectomía. Los pacientes tratados con conización para el cáncer cervicouterino en etapas iniciales, vemos que los resultados ginecológicos también son importantes, de tal suerte que las pacientes que se les realiza el cono tendrán una posibilidad de un embarazo a término del 20%. El carcinoma microinvasor con cono cervical y el margen, cuando el margen interno está estrecho, habrá un residual en el 22%. La recomendación es rehacer el cono para tomar la decisión del tratamiento radical. Para los tumores ya más voluminosos, vemos cómo se merma la sobrevida global del 98%, se reduce al 85%. Sin embargo, hay una equivalencia en el tratamiento con quimioradioterapia, con histerectomía radical, con traquelectomía y linfadenectomía pélvica bilateral. La selección del tratamiento será de acuerdo a los factores relacionados con el paciente, la experiencia local y la biología tumoral. Las ventajas de la selección del tratamiento en las pacientes que se decide realizar histerectomía radical, se puede intentar hacer la preservación de la función ovárica, la función de la vagina para las mujeres de la con vida sexual activa, y la posibilidad de transposición ovárica si se anticipa la necesidad de radioterapia adyuvante. Este es un estudio en las etapas clínicas de los pacientes 1B, 2A, y se hicieron 2 brazos de tratamiento con cirugía radical y radioterapia. Se analizaron los resultados y vemos cómo las gráficas están completamente equivalentes, empalmadas, ¿no? Con tasas de recurrencia, periodos libres de enfermedad, con los mismos resultados. Sin embargo, en los pacientes que recibieron cirugía con radioterapia se incrementan las comorbilidades. Con ambos grupos, las recurrencias con cirugía fue del 25% y con radioterapia fue del 24%. La sobrevida libre de enfermedad del 74% y la sobrevida global del 83%. Es mucho más mórbida
en pacientes que se utilizó en conjunto la cirugía con radioterapia postquirúrgica. La histerectomía radical, las indicaciones, entre más voluminoso sea el tumor, más radical debemos ser en la ejecución de las histerectomías. Para las enfermedades tempranas, las opciones para limitar la morbilidad quirúrgica, es decir, hasta dónde es el margen o la recomendación de la resección para disminuir la incontinencia urinaria, la lesión del plexo hipogástrico, etcétera. Pues hay varios tipos de histerectomías, ¿no? Hay una clasificación de Kerlin-Morrow que clasifica o define las histerectomías. Esto es un estudio histórico que norma las conductas y que los resultados de este estudio dictan que no es necesario ser tan radical cuando no se debe realizar tanta morbilidad. Los resultados oncológicos, los mismos resultados en cuanto a la relación de la radicalidad. Los pacientes presentan una adecuada supervivencia equiparable y la recurrencia no son tan afectadas por hacer una cirugía menos radical en estas pacientes. Sin embargo, se presentaron menos complicaciones en el tratamiento menos radical. Hay una equivalencia oncológica de los resultados con histerectomías mínima invasiva. Aquí vemos un estudio o una serie en donde se reportan los mismos resultados en los pacientes con laparotomía que con la laparoscopía. Al final voy a silvanar la imagen y vamos a ver los comentarios de la mínima invasión en los pacientes con cáncer cervicouterino. En cuanto a la histerectomía preservadora del plexo para disminuir la tasa de complicaciones y preservaciones sobre todo de la función vesical, esfinterianas, etc. El ganglio centinela es el primer ganglio que recibe el drenaje linfático del tumor primario inicialmente, y de ahí, si el ganglio está negativo, lo más probable es que los ganglios regionales resulten negativos. Por lo tanto, se disminuye la radicalidad de la cirugía. Este es un gráfico en donde se ve el cruce del uretero y la bifurcación que tiene la ilíaca interna de la ilíaca externa, siendo estadísticamente el sitio más común de encontrar el ganglio centinela para los tumores cervicales. En cuanto al ganglio centinela, la tasa de detección es del 97% con sensibilidad del 92%, sin embargo, para detectar las metástasis tiene una sensibilidad del 77% y cuando es bilateral se incrementa al 87%. Un comentario acerca del estudio Fénix que valoró la incursión del ganglio centinela en cuanto a los comentarios de las recomendaciones del Fénix, cómo colocar el radiotrazador en cuanto a azul patente, tecnecio o el verde indocianina, se introduce o se infiltra alrededor del cérvix en el radio de las 3 y en el radio de las 9. Cuando el tumor está tomando este radio, se hace adyacente en el radio que le corresponde y se debe esperar cuando menos un minuto para hacer la búsqueda intencionada del ganglio centinela. Si no se identifica la tinción, se puede repetir el procedimiento. Vemos que las tasas de detección son del 97% y dependiendo del tipo del coloide que se utilice, se incrementan hasta casi del 100% con verde indocianina y con la tecnología de la 4K, como se ven las imágenes, y los ganglios dependiendo de la ubicación del tumor y de la etapa clínica. Para la cirugía radical con enfermedad temprana, el deseo de la fertilidad, las pacientes con etapas clínicas 1A1 sin permeación linfovascular se pueden llevar a conización con un margen perilesional de 5 milímetros o traquelectomía radical más linfadenectomía pélvica en pacientes que tienen la indicación. Ahorita vamos a ver los comentarios. La famosa cirugía de Darien, que es una variante de la histerectomía vaginal de Chauta, puede ser una opción para las pacientes que desean la fertilidad, que tengan afectación por cáncer cervicouterino. Esta cirugía básicamente lo que es una división del útero por debajo del istmo y se estructura con el muñón uterino al borde vaginal. Los criterios de selección de la traquelectomía es deseo de fertilidad de las pacientes jóvenes que están en etapa clínica 1A1 con invasión linfovascular. Hay que hacer la linfadenectomía pélvica.
o tumores ya más voluminosos como la etapa clínica 1A2, B1, tumores menores de 1 centímetro o menores de 3 centímetros, si es exofítico y si tiene un buen cervix con un buen volumen cervical, ¿no? Para poder hacer la reconstrucción. La traquelectomía radical con abordaje vaginal, los resultados, las recurrencias vemos que son muy bajas, las recurrencias es del 3.1% y pueden ser paramétricas, endopélvicas o a distancia en porcentajes del 1.3%. De 224 pacientes que se sometieron a traquelectomías, 96 pacientes lograron embarazo a término y 51 pacientes nacidos vivos, 12 pérdidas en el segundo trimestre por incompetencia del istmo cervical. Por lo tanto, la recomendación que incrementa estos resultados es el cerclaje. En cuanto a los resultados oncológicos, los factores que se asocian a las recurrencias para las traquelectomías son tumores mayores de 2 centímetros, que hay permeación linfovascular, que no es histología epitelial y que los márgenes no fueron óptimos. Las tasas de recurrencia son del 4% y la mortalidad del procedimiento es del 2%. Los resultados obstétricos de las traquelectomías: 161 embarazos, 47 pérdidas, 33 partos a pretérmino y 80 nacimientos vivos. Es decir, resultados muy alentadores para pacientes que desean preservar la fertilidad. La traquelectomía radical, en cuanto al abordaje abdominal, los beneficios son potenciales en relación a mayor resección parametrial y menor incidencia de complicaciones. La técnica es similar a la histerectomía radical y hay una equivalencia oncológica del procedimiento para los abordajes abdominales. Especialmente es útil cuando hay tipo histológico del adenocarcinoma debido al control del margen endocervical. Como conclusión, los resultados oncológicos y obstétricos son alentadores para los pacientes que tienen cáncer cervicouterino y desean la paridad. El margen debe ser amplio, incluyendo los parámetros y el tercio superior de la vagina, y debe realizarse un estudio transoperatorio por congelación para valorar el margen, sobre todo el profundo de la pieza quirúrgica. Si este está a menos de 5 milímetros, se tiene que complementar con una histerectomía radical. La colocación del cerclaje transabdominal sobre el segmento uterino inferior incrementa los resultados obstétricos. Para el abordaje quirúrgico en etapas clínicas localmente avanzadas, el abordaje laparoscópico o abierto se debe individualizar del tratamiento según la resección de las adenopatías voluminosas o no. Para las etapas clínicas de los pacientes tratados con quimiorradioterapia, es una opción que incrementa cuando hay persistencia o recurrencia a las sobrevidas. Incluso está indicada en etapas metastásicas. Incrementan las sobrevidas, pero el promedio es del 54 al 40% de las etapas 4. El abordaje quirúrgico en la enfermedad localmente avanzada, ¿qué hay acerca de la transposición de los ovarios? Que no es otra cosa más que la suspensión de los ovarios hacia las correderas parietocólicas por arriba del promontorio, recomendadas en pacientes jóvenes que desean preservar la función. Incluso cuando esto se realiza, la falla ovárica está presente hasta en el 50% de los pacientes después de que reciben la adyuvancia con radioterapia. Para el cáncer cervicouterino incidental, este estudio valoró la morbilidad y la eficacia de la parametrectomía radical en pacientes post-histerectomía por cáncer cervicouterino oculto y los resultados son alentadores. La tasa de complicaciones, sobre todo el hilio postquirúrgico, el sangrado y la incidencia de la cisostomía incidental, son las complicaciones que se presentaron. La parametrectomía radical es un procedimiento aceptable para pacientes diagnosticados con cáncer cervicouterino al momento. Para la etapa clínica 4 y enfermedad recurrente o persistente, los abordajes quirúrgicos que competen o que se les puede ofrecer a los pacientes es la exenteración pélvica o la histerectomía radical, dependiendo de cómo se presente la enfermedad, ¿no? Si la enfermedad es local, se le puede realizar una histerectomía o una exenteración, pero si ya la enfermedad está metastásica, hay estudios que mejoran la sobrevida cuando la enfermedad metastásica a distancia es única. En pulmón, por ejemplo, se incrementa la sobrevida global a 5 años. Los factores de riesgo para la recurrencia o persistencia es el tipo histológico, la enfermedad ganglionar, el tamaño tumoral, la profundidad de la invasión estromal, los márgenes. En general,
El cáncer cérvico-uterino tendrá una recurrencia independiente de la etapa clínica del 35%. Si hacemos el análisis de las recurrencias en etapa clínica 1B, la recurrencia es del 10%, 2A del 17%, 2B del 23%, en etapa clínica 3 se da del 42% y en la etapa clínica 4 se da del 74%. Los patrones de las recurrencias pueden ser centrales o de la pared pélvica o metastásicas. La probabilidad de que la recurrencia sea central es muy alta, hasta el 50%, pero también de que sea metastásica a pulmón, a hueso. Hay estudios que confirman que haciendo metastasectomías de una lesión única se incrementa la sobrevida global a 5 años. Los factores pronósticos en las recurrencias es la localización. Si es central es de mejor pronóstico que si no es central. Si hay infiltración de la pared pélvica es de peor pronóstico. Si el periodo libre de enfermedad antes de la recurrencia es de menor de 6 meses o mayor de 6 meses, nos habla de la biología tumoral. Si el tamaño de la recurrencia es de 2 centímetros o menos, la sobrevida a 5 años se da el 90%, pero si es mayor de 2 centímetros, la sobrevida a 5 años será del 64%. Para los resultados de las exenteraciones pélvicas en los centros ultra especializados o de alto nivel, por ejemplo, la sobrevida a 5 años después de una exenteración pélvica, las tasas comentadas son del 20%, 38%, 38%, 28% y del 42% en los distintos centros. Para la elección de la exenteración pélvica hay que estudiar bien al paciente, entender los factores pronóstico, ejecutar la técnica quirúrgica y advertir al paciente que tendrá cuidados postoperatorios especiales. Pero la recurrencia, las sobrevidas a 5 años después de una exenteración será del 54%. La mortalidad, a medida que van evolucionando los años, va disminuyendo la tasa de mortalidad. Hay varios tipos de exenteraciones pélvicas. Estas pueden ser anterior, si se reseca la vejiga y la porción de los ureteros; posterior, si incluye el tracto digestivo; total, si es la combinación de las mismas; o extendida en cuanto el sacrificio de las estructuras óseas como el sacro, el pubis, el isquion, los tejidos blandos, las vísceras. Podemos separar las exenteraciones en supraelevadoras o infraelevadoras. En este gráfico vemos en azul la exenteración pélvica posterior y en naranja la exenteración pélvica anterior. La línea negra que está en la parte inferior de la pelvis divide la exenteración supraelevadora de la infraelevadora. Cuando se hace la exenteración pélvica, las derivaciones urinarias podrán ser continentes o incontinentes. Cuando se confecciona una neovejiga ortotópica, puede ser con técnica del reservorio de Indiana, de Cobb o Miami, pero las más frecuentes es la ureteroiliostomía de Bricker, que es el estándar de oro, que representa el 50% de las derivaciones y las complicaciones se presentan hasta el 25%. Incluso el daño renal. En cuanto a las exenteraciones pélvicas, la indicación puede ser primaria, secundaria, curativa o paliativa. Vemos los resultados a 5 años, hasta el 52% de los pacientes que se ejecuta una exenteración pélvica total. Por lo tanto, los criterios de selección deben incluir la confirmación histológica, localización central, tumor móvil, el tamaño tumoral menores de 2.5 centímetros, los parámetros deben de estar libres, buen estado funcional, nutricional y psicológico de la paciente y el periodo libre de enfermedad de 18 meses. Sin embargo, esto es relativo, ¿no? Los resultados se pueden valorar a 2 años a 5 años. Para las contraindicaciones de las exenteraciones pélvicas pueden ser absolutas cuando hay enfermedad metastásica, cuando los ganglios transoperatorios, cuando los hallazgos transoperatorios incluyen enfermedad irresecable por infiltración a la ilíaca común o a la ilíaca externa, y las relativas tendrán que ver con las comorbilidades del paciente, la enfermedad, la incapacidad para el manejo de los estomas, etc. Cuando hay una resección endopélvica extendida, la tasa de sobrevida a 5 años será menor, hasta el 49%. Si el intento es paliativo,
la sobrevida a 2 años será de 47%. Pero si la exenteración es paliativa, esta podrá tener un mejor estilo de vida a la paciente en cuanto al control de fístulas, hemorragias, cistitis, proctitis. Las complicaciones de las exenteraciones pélvicas estarán presentes hasta en el 50% y pueden ser generales, como neumonías, trombosis, depresión, dificultad para adaptarse al estómago o gastrointestinales como obstrucción, fístulas perianales, hernias paraestomales, abscesos pélvicos, fístulas pélvicas, infecciones o de los conductos urinarios. Como conclusión, si tenemos un paciente que tiene cáncer cervicouterino en etapa inicial, el cono es suficiente. Sin embargo, si las características como la infiltración linfovascular está presente, habrá que hacer el ganglio centinela para poder hacer el mapeo o la cartografía de los ganglios linfáticos. Cuando los tumores ya son más avanzados, se tendrá que hacer un cono o linfadenectomía pélvica formal. Si el ganglio está positivo, habrá que llevar a la estadificación. Para las etapas 1B1 ya está recomendado realizar linfadenectomía o ganglios de la región paraaórtica. Sin embargo, en estas mismas etapas, los tratamientos que no son quirúrgicos también ofrecen equivalencia oncológica. Los tumores que están en la etapa clínica 1A2, 1B1, con factores de buen pronóstico como ausencia de infiltración perivascular, no ganglios, tumores menores de 2 centímetros, la histerectomía tipo A es suficiente y el ganglio centinela para evitar la linfadenectomía. Cuando los pacientes están en tumores un poco ya más voluminosos, hay que hacer una histerectomía más radical que incluye los ganglios pélvicos y paraórticos. Sin embargo, la radioterapia externa con braquiterapia y quimioterapia concomitante son pacientes que tienen las mismas equivalencias oncológicas y por lo tanto son las recomendaciones actuales de la guía. Este es un estudio publicado en el 2018 que valoró la cirugía mínima invasiva contra cirugía abierta en pacientes con cáncer cervicouterino y los datos arrojan que a 4.5 años los pacientes recibieron cirugías mínimas invasivas tuvieron peores resultados oncológicos que aquellos que recibieron cirugía abierta. Específicamente en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad fue menor en el grupo de mínima invasión, 85%, comparados con el grupo de cirugía abierta, 96%. Y la sobrevida global también fue más alta en la sobrevida en la cirugía abierta que en relación a la mínima invasión. Las tasas de recurrencia tuvieron relación en cuanto a la manipulación tumoral, el uso de movilizador uterino, etc. Entonces, a partir de ahí hubo modificaciones en las guías de práctica médica de tal forma que en los pacientes con cáncer cérvico-uterino no se recomienda la mínima invasión para las etapas avanzadas. Sin embargo, no está totalmente proscrita. Se puede realizar en centros especializados o que están llevando protocolos de estudio. Aquí están los resultados en cuanto al periodo libre de enfermedad. Vemos cómo se abre a los 4 años las gráficas en cuanto a los resultados de mínima invasión con cirugía abierta. También para la sobrevida global, el periodo libre de enfermedad y la recurrencia local. Todas a favor de la cirugía abierta, es decir, en cáncer cervicouterino en concreto, la mínima invasión no es segura oncológicamente. No es la plataforma, no es si es el Da Vinci o si es cirugía laparoscópica. Vemos que los posibles criterios que están aún en debate son tumores pequeños menores de 2 centímetros, por ejemplo, un 1B1 pequeño, sin invasión linfovascular, con imágenes negativas para ganglios, sin uso de manipulador uterino o que no tengan una colpotomía vaginal protectora o que las puedan realizar cirujanos con alto volumen y experiencia. O pacientes que estén dentro de protocolos de investigación, aquí se puede realizar todavía la mínima invasión. Cuando no está indicada la mínima invasión es la histerectomía radical o robótica, no está indicada ya en tumores voluminosos 1B1 o mayores de 2 centímetros, 1B2, 1B3 o cualquier tumor visible clínicamente ya está contraindicada la mínima invasión. El uso del manipulador uterino y la colpotomía intracorpórea sin protección. Por eso estas modificaciones en las guías ESGO y NSCN
cambian para protección de los pacientes. Aquí estaba haciendo los comentarios en cuanto a las plataformas de mínima invasión. Muy probablemente todo esto vaya a cambiar con el paso de los años. La cirugía robótica ofrece beneficios ergonómicos y lo que comentaba ahorita, el problema no es la plataforma, sino el abordaje de la mínima invasión que tiene relación en cuanto a la manipulación del tumor. Un respeto para los cirujanos añosos, la clasificación de Piper. Muchas gracias.